Saludos y bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad te voy a socializar la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la semana 11. Semana 11, noveno grado. Y lo primero, pues, escribirle la fecha que corresponde a la semana. Luego la información, pues, que dice unidad 5, ondas, luz y sonido. Semana 11, contenido que se va a abordar es origen y propagación del sonido. Bueno, te invito a que vayas elaborando un breve resumen, describir lo más importante que contiene la información de la guía, y recordar, tenés que leerlo y extraer las ideas principales y tal vez unas 2 que 3 ideas secundarias por ahí que vayas identificando en cada párrafo. Bueno, ¿qué debes saber? Introducción. Ya hemos hablado antes de la naturaleza ondulatoria del sonido. Hemos establecido que el sonido es una onda longitudinal y mecánica, es decir, que necesita un medio. Hablamos de la diferencia en su velocidad de propagación, dependiendo si el medio es sólido, líquido o gas. ¿Puedes explicar el porqué de esta diferencia? Pues eso es lo que vamos a ver más adelante también para ir comprendiendo un poco mejor. Ahora podemos enfocarnos más en ondas sonoras, en el aire, esto debido a los múltiples ejemplos de la vida cotidiana. Los patrones de las ondas sonoras pueden ser bastante complejas o complejos. Los más sencillos son los periódicos y con un patrón ordenado. Este tipo de ondas tienen la frecuencia F, amplitud A y longitud de onda H. Recordar esas letras que son fundamentales, completamente especificadas. Recordemos que el oído humano es sensible a las ondas en el intervalo de frecuencia de 20 a 20.000 Hz, llamada gamma audible, pero también usamos el término sonido para ondas similares con frecuencias mayores y menores. Consideramos también la velocidad del sonido como constante y que podía ser calculada usando las siguientes fórmulas. Ahí tenemos V es igual y pues luego tenemos ahí el numeral 2, origen y propagación del sonido. Las ondas sonoras suelen dispersarse en todas direcciones a partir de la fuente del sonido, con una amplitud que depende de la dirección y la distancia a la fuente. Pero ¿cuál es su origen? Se originan por el movimiento de un cuerpo, es decir, cuando algo vibra, transmite la energía que permite a las partículas, en este caso el aire, vibrar a esta misma frecuencia. En esa traslación con movimientos vibratorios existen regiones con las que se observan en la figura número 1, y ahí tenemos la figura número 1. Y pues, como puedes visualizar, está el oído y está el lugar donde se origina el sonido. La compresión básicamente está ahí, entre donde se origina y el sonido. La rarefacción, pues, también está entre el oído y el origen del sonido. Y la presión normal, ahí. ¿Y por dónde se desplaza generalmente? Pues a través del aire, a través de esas ondas sonoras. Y esa es la figura número 1, esquema de las partes de una onda longitudinal que produce el sonido. Y pues, la fuente también de donde fue extraída la información. Autoformación docente, Minera. Esa figura, pues si tenés la factibilidad de dibujarlo, hazlo tú con tu propia mano, o si no, recorta y pega. Las regiones en donde las partículas se concentran en mayor cantidad con respecto al medio generan una mayor densidad y presión. Estas regiones se denominan regiones de compresión. Y luego tenemos por ahí también que la frecuencia de una onda longitudinal determina qué tan alto o bajo percibimos los sonidos, y esto se denomina tono. Ahí está la figura también sobre las frecuencias. Y luego tenemos la intensidad, por ejemplo, dependiendo de la fuerza con que se toca una cuerda de guitarra, así será el tono de la frecuencia. Por supuesto, ¿verdad? Eso es evidente y eso ya lo conocemos, pero ese es un buen ejemplo. Y esta luego se transforma en energía que se transmite a las partículas del medio. La cantidad transmitida en un segundo es la intensidad.
Qué tan fuerte o débil sea un sonido depende de la intensidad, recordad, depende de la intensidad. Recordemos que energía por unidad de tiempo corresponde a la magnitud de potencia. Si usamos el sistema internacional se expresa un joule por segundo. Es igual a un 1 W en watts, digamos un watt de potencia. Y ahí podemos visualizar también la fórmula. Luego los sonidos de alta, 12 kHz, y baja frecuencia, 50 Hz. Y pues los sonidos son ondas mecánicas que transmiten energía. Sin embargo, una orquesta sinfónica de 75 miembros produce una máxima exposición, una cantidad de 75 watts de potencia, y se necesitaría la conversión de 2 millones de personas para producir una potencia de 50 watts. Un ejemplo bastante interesante a considerar. Ejemplo, un parlante de 500 watts se hace sonar a su máxima frecuencia con una frecuencia constante. Y ahí pues para calcular pues la intensidad, y tenemos la solución también como un ejemplo. Tenemos una bocina de 500 watts de potencia, irradiando de forma ideal en todas direcciones y cubriendo una esfera imaginaria de 10 metros de radio. Imagínate pues una circunferencia, y esto es una figura geométrica que se puede ver también en la materia de matemática. El radio de 10 metros, el área donde las ondas de sonido se irradian es igual al área de la esfera con radio de 10 metros, y ahí tenemos la fórmula también que es importante considerar. Luego pues tenemos ahí la pregunta: ¿qué es el nivel de intensidad o volumen del sonido? El volumen de un sonido es constante, de una razón entre la intensidad de la onda generada con respecto a la intensidad del umbral de escucha. Interesante. Luego veamos entonces, el umbral de escucha es de aproximadamente una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 watts por cada metro cuadrado. Por ende, se proporcionan entre sí mismos, y la proporción pues es 1. Ahí tenemos este pequeño ejemplo. La escala se construye a partir de este punto, figura número 3. Y ahí tenemos la intensidad, que va desde 1 por 10 a la menos 12, a la menos 11, a la menos 10, hasta llegar allá a 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, ya en forma positiva, exponente positivo. Y el umbral, pues, umbral de escucha, hojas cayendo, susurro silencioso, biblioteca, zumbido de zancudo, conversación normal, aglomeración de gente, aspiradora, tren, tráfico pesado, alarma, máquina cerrajera, concierto, motor de avión, trueno, bomba atómica. Entonces, así como lleva la parte exponencial, así va a ser básicamente como el umbral. El umbral, entonces, esta es la conversión de intensidades. A mayor intensidad, pues más fuerte ese sonido. A mayor fuerte la intensidad. Bueno, esa información también debes de anotarla en tu cuaderno de apuntes. Luego tenemos las aplicaciones del sonido. ¿Qué es el ultrasonido? Pues este pues se emplea en medicina principalmente para el monitoreo del desarrollo del embarazo. El ultrasonido es conocido como ecografía o ultrasonografía, y se utiliza para obtener imágenes de áreas dañadas en el cuerpo. Es una técnica no invasiva. Además, entre sus diversas aplicaciones se utilizan para reducir espasmos musculares, y pues es importante esta información a considerar. Tenemos también el ultrasonido, se define como aquel sonido que tiene una frecuencia mayor de la que puede ser oída por los seres humanos. Entonces ahí pues se utilizan otro tipo de aparatos. Y luego tenemos también el ultrasonido en animales. También encontramos el ultrasonido en la naturaleza. Un buen ejemplo es la forma de orientación de las ballenas y los murciélagos. Recordar, los murciélagos no pueden ver en la noche. Si tenías esa idea, pues debes de sacarla de tu cabecita, porque ellos utilizan otra técnica a través de las ondas que pueden percibir
para poder esquivarse, digamos, de los objetos y no poder impactar contra ellos. Comprender cómo hoy en las ballenas es todo un misterio interesante. Bueno, ahí tenemos la ballena jorobada, por ejemplo, y también los murciélagos. Estos los murciélagos pues son unos mamíferos sorprendentes, tienen la capacidad para observar, sí, un tanto en la oscuridad. Ellos emiten ondas de alta frecuencia, los cuales se propagan en forma de abanico. Los ecos, al rebotar, le permiten identificar y localizar objetos en esa región para poderlos esquivar. Los pueden básicamente identificar dónde están. Y ahí tenemos la figura número 5, esquema de ecolocalización de los murciélagos. Una vez que hayas terminado de trabajar esta síntesis y abordado, por lo menos dibujado algunas figuras importantes, trabaja el ponte a prueba. No te voy a dar mayor explicación con respecto al ponte a prueba porque tenés básicamente la clave de respuesta. Sin embargo, me voy a entretener más adelante donde tenemos las tareas de la semana y tenemos básicamente el 100% resolución de problemas y aparecen tres problemitas que le vamos a dar respuesta. Dice, ¿en qué rango de longitudes de onda se encuentra el ultrasonido? Y ahí pues dice que se propaga a través de la piel, sabiendo que en ese medio viaja a una velocidad alrededor de 1540 metros por segundo. Pues los rangos de longitudes de onda cuando viajan a través de la piel son de 1300 metros por segundo hasta 1700 metros por segundo. Bueno, ese es el rango. Luego, pues un médico afirma que el ultrasonido se tarda más en hueso que en la piel. ¿Estará en lo correcto el médico? Sabiendo que la velocidad del sonido en huesos es alrededor de 4080 metros por segundo, pues sí o no, ¿está en lo correcto o está en un error? Pues en ultrasonografía pues viaja a través del hueso con una velocidad aproximada de 3500 metros por segundo, mientras que en la piel con una velocidad media de 1540 metros por segundo, por lo tanto en el hueso es más rápido. En el hueso es más rápido. Entonces aquí dice, un médico afirma que el ultrasonido se tarda más en hueso. En hueso no. ¿O sí? Entonces la respuesta es sí. Sí, es más rápido en el hueso. Luego la número 2 dice, la voz humana puede alcanzar fácilmente una intensidad sonora de 90 cuando se emite un grito fuerte y uno lo escucha a 1 metro de distancia. Ese nivel sonoro se considera como incómodo para quien lo escucha. Pues, por supuesto, si estás a la par de alguien que te va a gritar y tú estás bien cerca, pues te va a incomodar, te va a irritar el oído. Viene la pregunta, ¿qué intensidad real se escucha a 1 metro de distancia de un grito al que se le miden 90? Puedes ayudarte observando la tabla de conversión. Pues ahí pues la intensidad es 1 por 10 a la menos 3. Tráfico pesado, alarma. Entonces lo vas a escuchar súper, súper fuerte. Luego la siguiente pregunta dice, ¿cuánto vale el valor de la potencia disipada por las cuerdas vocales para generar ese grito? Pues el valor se mide dependiendo de las siguientes secuencias y capacidad del cuerpo humano. La variación de la intensidad sonora de la voz humana depende de la fuerza de la expresión, la longitud de las cuerdas vocales, la fuerza de la aspiración, el grosor de las cuerdas vocales. De todo eso depende. Luego la siguiente, ahí la respuesta, pues básicamente tomando en cuenta que el oído del humano promedio puede escuchar ronda los 85 dB. Entonces la persona puede estar a menos de 1,5 metros. Eso es. Una vez que han completado esas actividades de la semana o tareas de la semana, te invito a ver también esos 3 enlaces, son videos en YouTube, para profundizar un poco sobre el sonido, la simulación de ondas acústicas y la propagación del sonido. Están súper, súper interesantes. Y recordad, ya estamos por finalizar el primer trimestre. Por ende, debes de llevar esos cuadernos bien ordenados y al día para tener buenas calificaciones. Saludos y nos encontramos en la próxima.